vértigo saludable. Doctor, platíquenos, ¿en qué consiste el duelo? ¿Qué es un duelo? Primero yo plantearía el concepto de la depresión y por definición una depresión es una reacción frente a una pérdida o amenaza de pérdida. ¿Qué tipo de pérdidas? Puede ser algo en donde tenemos depositados una serie de afectos que pueden ser por supuesto vínculos con personas muy cercanas como pueden ser familiares, la pareja, amistades, pero también puede ser un vínculo afectivo hacia el trabajo. Puede ser un vínculo afectivo hacia los maestros, en el caso de los chicos en las escuelas. Hay muchas cosas que podemos perder y que eso trae como consecuencia el entrar en un proceso de duelo. Y un duelo implica elaborar una serie de emociones que, como bien decía hace unos instantes, estaban depositadas en esa persona que hoy ya no se encuentra con nosotros por la razón que sea, ¿no? Puede ser desde una ruptura porque nos peleamos, puede ser que esa persona lamentablemente perdió la vida, o por ejemplo en otras cuestiones perdí mi trabajo, ¿no? Perdí mi auto, perdí algo que era muy importante para mí. Yo creo que es importante tomar en consideración que existen algunas etapas que se pasan cuando uno está en un proceso de duelo. Y la primera etapa casi siempre es el tema de la negación o el aislamiento. Es decir, una persona puede recibir una noticia lamentable donde te dicen, fíjate que fulano se contagió de COVID, por ejemplo, ¿no? Y entonces su primera reacción es, no es cierto, no me digas, no puede ser. Ahí mi mecanismo de defensa emocional está evitando que esa noticia me impacte significativamente en la esfera emocional. Entonces esa negación viene a ser una especie de protección o barrera contra el impacto de la noticia. La segunda etapa es cuando ya se asimiló lo que se está viviendo en algún sentido y entonces yo entro en un proceso de ira o de enojo porque me cuesta mucho trabajo, me frustra, me genera una sensación de impotencia saber que no puedo hacer nada frente a eso que estoy viviendo. El ser humano necesita tener certezas en la vida y la incertidumbre, eso es algo que lo mete en una crisis rápidamente. Porque, por ejemplo, mucha gente, como lo hemos visto al paso de estos últimos meses, pues ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido familiares, hay personas que les han bajado el sueldo, hay personas que han tenido algún tipo de pérdida. La tercera es cuando entramos como en pacto con Dios o queremos negociar con la vida algo en función de lo que estamos enfrentando. Me voy a preparar más, pero ayúdame a conseguir un mejor trabajo, por favor que mi familiar no pierda la vida, ya me voy a cuidar, porque por ejemplo ahí se empiezan a jugar una serie de culpas y ansiedades. La muerte a lo largo del tiempo para el ser humano ha sido una especie de incógnita, ha sido una amenaza, algo que le aterra y con lo que no quiere lidiar y con lo que pretende intentar hacer algo, sus mejores esfuerzos para evitar que ese proceso llegue, ¿sí? Y entonces en este proceso de ira, esas emociones se juegan. En el proceso de negociar y pactar con Dios, con la vida, estas cosas se están jugando, porque hay muchas emociones que se van reprimiendo, ¿sí? Ya después de esto entramos en un proceso de depresión, que es donde, como quien dice, nos damos por derrotados y entramos en un proceso de duelo, a elaborar, a transitar y a procesar todas esas emociones que se despertaron producto de esa pérdida que estamos enfrentando, ¿no? Ya finalmente, como en una especie de cierre, viene el proceso de aceptación, donde uno ya dejó de depositar una serie de cargas afectivas en esa persona, en esa circunstancia, y entonces empieza a recuperar y entonces ya puedes estar estable emocionalmente hablando. Pero para que esto se logre, se requiere que uno primero tome conciencia de las emociones que uno está experimentando, en segundo plano que hable de esas emociones y tercero que las empiece a integrar, es decir, a contrastar con la realidad. El problema es que muchas personas se niegan y se resisten a contactar con esas emociones por el dolor y la angustia que generan. Yo lo que creo es que ahorita todos tenemos que trabajar mucho en la autoconciencia y el autoconocimiento. Cuando yo conozco mis principales rasgos de personalidad, entonces tomo conciencia en automático de cuáles son las conductas y comportamientos o reacciones que yo puedo tener frente a ciertos eventos que detonan estas emociones. El yo tener conocimiento de características principales de mi personalidad se vuelve una herramienta muy importante en este sentido. Si yo sé que soy aprensivo, si yo sé que soy nervioso, si yo sé que soy miedoso, entonces
estoy consciente que esto me va a poner en una condición de mucho estrés y ansiedad. Y eso me va a invitar a que, por ejemplo, entonces yo tome conciencia de cómo puedo relajarme frente al estrés, frente a la ansiedad. Si, por ejemplo, me relaja escuchar música, me pongo a escuchar música. Si me relaja hacer algo de ejercicio, pues a pesar de las condiciones busco la manera de realizar algunos ejercicios, aunque sea en mi habitación, y me desestreso un poquito con esta parte. Si leer un buen libro me ayuda, platicar con mis amigos me apoya, pues todo esto son recursos de los cuales puedo echar mano para enfrentar estas situaciones a nivel emocional y hasta médico. Yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que después de ciertos parámetros ya es necesario consultar a un especialista, ya sea un psicoterapeuta para la parte emocional o ya sea un médico psiquiatra que pudiera apoyar la parte médica. ¿Por qué? Porque ahorita todo este tema ha alterado nuestros ciclos de sueño, nuestros ciclos de alimentación, ha alterado nuestros estados emocionales y nos ha metido en estados de angustia y de ansiedad muy importantes, que a veces no con algunas estrategias se vuelve suficiente el poder canalizar todas esas emociones, sino que se requiere de un apoyo médico porque ya hay algunas sustancias químicas que requieren como cierto apoyo. Ser resiliente implica que yo, en primer lugar, interprete eventos adversos, problemas, rupturas, dificultades como parte de la vida. Si yo le puedo dar esa lectura a los problemas y a este tipo de situaciones adversas, puedo entender que se vuelven un reto que me invitan a echar mano de ciertos recursos personales para enfrentarlos, para resolverlos y salir adelante. Por lo tanto, ser resiliente implica que frente a una crisis yo busque algo bueno, algo positivo y que lo que no me está ayudando lo deseche en lo posible. Eso es ser resiliente en un sentido muy sencillo. En Descubriéndote, que es la instancia donde yo me encuentro, trabajamos mucho con la salud emocional y hay especialistas de todo tipo que nos pueden apoyar para pues atender estas emociones, estas necesidades que hoy en día se vuelven parte de nuestra cotidianidad.